Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito de la figura, el interruptor se encuentra cerrado un tiempo suficiente para garantizar el régimen permanente. Si en el instante t igual a 0 el interruptor se abre, ¿qué tipo de respuesta transitoria se produce? Calcular la expresión de la tensión en el condensador y de la intensidad por la bobina para t mayor que 0 y representar gráficamente esas variables. Vale, pues tenemos un circuito con una fuente de tensión continua en el que inicialmente el interruptor estará cerrado. Vale. Cuando se abra, se quedará aislada esta parte de la derecha. Y como se puede observar, pues es un circuito RLC serie. Tenemos la resistencia, la bobina y el condensador en serie. Y no tenemos ninguna fuente, ni de tensión ni de corriente. Por lo tanto, los elementos que almacenan energía pues la irán perdiendo, la irán liberando al circuito y hasta que se consuma toda y ya pues en el régimen permanente de esta parte derecha no circulará ninguna corriente por el circuito, ni habrá ninguna tensión, a priori. Vale, entonces, pues como hemos visto es un circuito de RLC serie, entonces la respuesta transitoria será de segundo orden. No habrá fuente de excitación y las condiciones iniciales no serán nulas, porque durante el régimen permanente, antes de abrir el interruptor, pues circulará una corriente y habrá una tensión que cargará los elementos que almacenan energía. Siguiente pregunta es calcular pues la tensión en el condensador durante el régimen transitorio y la intensidad en la bobina. Vale. En cualquier caso, lo primero que hacemos siempre en los circuitos donde la respuesta transitoria es de segundo orden es calcular la constante de amortiguación y la frecuencia de resonancia para averiguar el tipo de respuesta transitoria que tendrán. Si calculamos la constante de amortiguación es alfa igual a R partido de 2L, la resistencia es de 21 ohmios y 2 por L, pues 2 por 0,2. La resistencia es solo la de 21 ohmios porque en el régimen permanente el interruptor estará abierto, entonces solo tendremos esta resistencia. Eso nos da 52,5 radianes por segundo y luego pues la frecuencia de resonancia, 1 partido de la raíz cuadrada de L por C, nos da 44,72 radianes por segundo. Como alfa es mayor que omega, la constante de amortiguación es mayor que la frecuencia de resonancia, el circuito está sobreamortiguado. La respuesta del transitorio será de segundo orden y sobreamortiguada. Calculando las raíces, pues menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. Y nos sale pues menos 25 y menos 80. Dos raíces reales negativas. Por tanto, como hemos dicho que el circuito está sobreamortiguado, pues el tipo de respuesta del transitorio tendrá esta forma. La f de t será igual a f en el régimen permanente más una constante k1 por e elevado a la primera raíz por t, más una constante k2 por e elevado a la segunda raíz por t. En este caso, cuando t tiende a infinito, no hay fuentes de excitación, entonces no habrá ni tensión ni corriente que circule por el circuito. Tanto la tensión entre los bornes del condensador como la intensidad que circula por la bobina será de 0 y de 0. Por lo tanto, esta parte de la ecuación se irá. Eso será un 0. Vale. ¿Qué ocurre entonces durante el régimen transitorio? Vale, pues tenemos que averiguar las constantes K1 y K2, es lo que nos falta. Para eso utilizamos las condiciones de contorno en t igual a 0. Como sabemos, se cumplen condiciones de continuidad tanto en la tensión en el condensador como en la corriente de la bobina. Pues usamos eso para calcular las condiciones de contorno en t igual a 0. La intensidad durante el régimen permanente antes de que se abra el interruptor será igual a la intensidad que circule por la bobina justo cuando se abra el interruptor. No puede haber una discontinuidad. Entonces, ¿qué intensidad circula por el circuito, por la bobina, antes de que se abra el interruptor? Tenemos este circuito
que circulará todo en serie, porque el condensador en régimen permanente actúa como un circuito abierto, entonces por aquí no irá nada de corriente. Todo circulará a través de la primera resistencia, la bobina, y la segunda resistencia. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la intensidad? Pues la tensión por la ley de Ohm, la tensión partido de los elementos que producen caída de tensión, que en este caso son dos resistencias en serie, porque la bobina actúa como un cortocircuito. Pues será 56 partido de 7 más 21. Eso nos da 2 amperios. Y luego la tensión entre los bornes del condensador, pues simplemente habrá que calcular la caída de tensión en la primera resistencia y restárselo a la tensión que nos da la fuente, que será 56 menos los 2 amperios que circulan por el circuito por los 7 ohmios de resistencia, que nos debe dar lo mismo que los 2 amperios que circulan por el circuito por los 21 ohmios de la otra resistencia, que es la caída de tensión que faltaría después del condensador. Vale, calculamos 56 menos 7 por 2, 42, que es lo mismo que 2 amperios por 21 ohmios, también da 42. De las dos formas valdría. Vale, pues entonces, utilizando estas condiciones de contorno, empezamos por la del condensador. Nos sale el condensador en T igual a 0 tiene una tensión entre sus bornes de 42 voltios. ¿Y eso a qué es igual? Pues si nos vamos a la función que tendrá el régimen transitorio, hemos dicho que esto se elimina porque será 0. Cuando sustituimos t por 0, este término es 1 y ocurre lo mismo en este. Este es 1. Entonces nos queda simplemente K1 más K2. La tensión en el condensador es 42 igual a K1 más K2. ¿Qué ocurre con la intensidad? Pues la intensidad es esto. Es C, la capacidad del condensador, por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Si hacemos la derivada, tenemos esto de aquí, que es la derivada del exponente por la función sin derivar. Y vale, pues sustituyendo esto aquí arriba, nos queda la capacidad por la primera raíz por K1 menos la segunda raíz por K1, porque al sustituir la T por 0, esto nos da 1, como hemos dicho antes. Vale. ¿Cómo sabemos entonces la intensidad que circula por el condensador justo cuando se abre el interruptor? Pues nos vamos otra vez al circuito. Justo cuando se abre el interruptor, ¿qué intensidad circulará por el condensador? Pues como hemos dicho, por la bobina son 2 amperios. Y tiene que haber continuidad cuando se abre el interruptor. Entonces, seguirán circulando 2 amperios en este sentido. Como en el condensador la flecha la tenemos dibujada hacia abajo, pues le cambiamos el signo. Ponemos menos 2 amperios. Simplemente por convenio. Por convenio hemos dicho que la caída de intensidad en este sentido, pero claro, si la intensidad justo en T igual a 0 circula en el otro sentido, pues le ponemos un signo negativo. Y sabemos que es de 2 amperios porque nos lo marca la continuidad en la bobina. Vale, pues nada, tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que es K1 y K2. Esta es la solución. Y ya pues sustituyendo la ecuación del régimen transitorio de segundo orden, nos da esto, unidad en voltios. Vale. Ok, entonces lo siguiente es la bobina. Hemos dicho que en la bobina, para t igual a 0, circulan 2 amperios. Y esto es lo mismo, K1 más K2. Porque elevado a 0 es 1. Entonces, esa función se va y nos queda la constante que es K1 y K2. Y luego, con la tensión en los terminales de la bobina, pues procedemos casi de la misma forma que en el condensador. En este caso es L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. La derivada tiene la misma forma, multiplicando por L. Y en este caso, la tensión entre los bornes de la bobina es de 0 voltios. ¿Por qué? Vale, hemos dicho aquí, ¿dónde? Que en T igual a 0 habrá una caída de tensión de 42 voltios en el condensador. Es decir,
Entre estos dos puntos hay 42 voltios y 0 voltios. ¿Ok? Y circulan 2 amperios. Entonces, ¿qué caída de tensión hay en la resistencia? Pues 2 amperios por 21 también da 42 voltios. Entonces, aquí hay una caída de 42 voltios y aquí también 42 voltios. Entonces, pues en la bobina la caída de tensión es igual a 0 voltios. No hay ninguna caída de tensión en la bobina. Toda la caída de tensión se produce en la resistencia. Vale, pues simplemente ponemos un 0, entonces la L se nos cancela, porque si pasamos dividiendo, pues por 0 se queda un 0. Y nos quedan pues otra vez dos ecuaciones con dos incógnitas. Calculamos K1 y K2 y nos queda esta función en amperios, que es la que nos marca la intensidad durante el régimen transitorio en el circuito. Vale. Por último ya nos queda dibujar. Pues nada, dibujando, hemos dicho, para el voltaje entre los terminales del condensador, que tenemos 42 voltios durante el régimen permanente antes de abrir el interruptor, y justo al abrir pues empieza a descargarse hasta llegar a 0. Y por otro lado, pues la intensidad, tenemos 2 amperios circulando hasta que se abre el interruptor y empieza a descargarse y poco a poco va disminuyendo hasta el 0. Esta sería la respuesta gráfica de los dos elementos que almacenan energía en el circuito. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.